Hola y bienvenidos a todos de nuevo. El día de hoy les tengo nada más y nada menos que este hermoso juguete que es el Osmo Mobi 3. Es un estabilizador, o como otras personas lo pueden llamar, Jimba o palo de selfie, pero yo personalmente le llamo estabilizador. Este hermoso juguete viene y es exclusivamente especial para celulares, así que si te interesa, acompáñeme a abrir esta hermosa caja y a ver qué nos encontramos y qué podemos sacar de ella. Antes de abrirlo, quiero explicarles que la que mandamos a pedir, es la versión combo. La versión combo es diferente a la versión sencilla. La versión sencilla solo te van a vender el estabilizador y tiene un valor de $119 al día de hoy. Y en combo, si lo pides en combo, viene con unos accesorios más y te cuesta $139. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a abrir este hermoso juguete. Bueno, y para comenzar, primero vamos a utilizar un cuchillo o en mi caso, unas tijeras. Así que empecemos. Tijeras, caja. Vamos a empezar a tratar de abrirlo por este lado. Vamos a checar y a mirar qué hay. El plástico primero que todo. Afuera. Este hermoso botoncito. Nos damos cuenta que la caja solo tiene un paquete y una cajita. No hay nada más. Afuera. Vamos a empezar con la caja principal. Vamos a dejar esto acá y vamos a abrir este pequeño empaque. Y ¡oh la la! Miren nada más. Bolsita para afuera. Y tenemos esta cajita. Es de material duro, resistente. Tiene una pequeña malla. ¿No se pueden dar cuenta? Creería que por aquí nos serviría como para, no sé, meter memorias, unos cablecitos o algo. Vamos a abrirla a lo último. Seguimos con esta caja. Vamos a abrirla por este lado. Y vamos a abrirla por este lado también. Y voilà. La abrimos. Encontramos primero un menú. Encontramos primero un menú, un manual. Manual para afuera. Y a los dos lados, ¿qué vamos a encontrar a los dos lados? En un lado encontramos una bolsita. A ver qué puede ser. Señoras y señores, bolsita, fuera. Y encontramos el trípodo. Sí, señores. 3 patitas. Estabilizador. O práctico, pequeño. Mi mano es muy pequeña, no es muy grande, así que pues es bastante compacto. Esto lo ponemos acá. ¿Qué más tiene? Por ese mismo lado tiene un cable. El cable es USB 3. Puerto USB 3. Muy bien, carga rápida. Lo ponemos por acá, por este ladito. Bolsita, para afuera. ¿Qué más tiene aquí? Nada más. No vemos nada más. Oh, sí, perdón. Unos empaques. Los ponemos aquí. Y ¿qué tenemos del otro lado? Nada más. Como se pueden dar cuenta. Así que para afuera. Y en esta bolsita tenemos un amarre muy bonito y
bolsa para afuera. Tenemos una bolsita de lana también. Vea pues. Y ahora sí a lo principal, muchachos. Vamos a abrir la caja. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto acá. Esto acá y esto acá. Y vamos a abrir. ¡Oh, la bolsita! No necesitamos. Y lo sacamos, señores y señores. Tiene este empaque para afuera. Y tenemos nuestro estabilizador. Es un peso suave, no es tan pesado. ¿Y cómo se abre? Se hace clic así y así. Señores, tenemos el estabilizador súper normal. ¿Cómo lo cerramos? De esta manera. Abrimos. Cerramos. Muy bien. ¿Qué tiene la bolsita? Nada más. Muy bien. Ahora, ¿qué viene en el combo? El combo viene todo esto. Así que podemos darnos cuenta que nuestra caja de estabilizador es Osmo Móvil 3 Combo. El combo viene con dos cosas agregadas. Así que el combo viene con estabilizador, el trípode y el principal. Así que la versión sencilla, ¿cuál es la versión sencilla? La de la de $119. Viene el estabilizador, una bolsita muy sencilla, el cordón, esto y el cable. Nada más. Esta sería la versión sencilla de $119. Ahora, la versión combo, que es la que en la caja nos dice combo. La combo viene esto más el agregado, esto y esto. Así que sencillo es esto y con combo viene con estos dos. Por $20 más tenemos estas dos cosas como accesorios, que a mi parecer, en mi concepto personal, esto es muy pero muy importante para que ustedes puedan tener el equipo bien protegido. Ahora vamos a sacar nuestra toallita, esto y esto. Bye. Y nos vamos a concentrar en esto. Nuestra cajita la dejamos acá. Nos vamos a concentrar en esto. Esto tiene la parte de abajo, esto. Resulta que si nuestro estabilizador lo tratamos de ubicar, no se queda quieto. ¿Por qué? Porque no está recto. Ustedes pueden dar cuenta, no está recto. Así que con esto lo estabilizamos. Y así trabajamos mucho mejor. Es excelente. Nos puede dar no solo acá, sino una extensión más larga para manejar. Así que me parece que es una muy buena opción. Y bien, con esto hemos llegado al final de nuestro video. Espero les haya gustado este genial accesorio para sus teléfonos. Y me despido, pero no sin antes pedirles que si les ha gustado este video, por favor le den un like. Y de paso se suscriban en el botón rojo que están aquí abajo a la derecha. Y claro, por supuesto, dale click a la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos nuevos que vamos subiendo. Un fuerte abrazo, se cuidan, bye.